Clase número 10. Bueno, para esta clase vamos a abordar una temática que tiene que ver también con imperfecciones en los mercados. En particular, vamos a ver qué son las externalidades, ¿ya? Nos va a interesar responder la pregunta de cómo se representan desde el punto de vista del bienestar social el hecho que existan estas externalidades. Y por otro lado es cuáles son los mecanismos utilizados para corregir, en el caso, ¿cierto?, de lo que son las externalidades negativas, cómo corregirlas. ¿Ok? Una externalidad se define como aquel efecto que es producido a partir de una actividad económica y cuyo costo, en el caso que sea una externalidad negativa, o beneficio, en el caso que sea una externalidad positiva, no se encuentra internalizado en dicha actividad económica. Vamos a un ejemplo. Hoy, ¿cierto? Probablemente ustedes han escuchado más de alguna vez, ¿cierto?, ya sea en la prensa, ¿cierto?, en algún seminario, incluso en clases de algún curso, acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto?, respecto al cambio climático. ¿Sí? En particular, hemos visto casos emblemáticos, que han sido el mega incendio que nosotros tuvimos, ¿cierto?, hace unos años, y que se ha replicado en otras zonas del planeta, como California, ¿cierto?, u otras zonas, Australia también. También estamos viendo el rápido derretimiento, ¿cierto?, de los hielos, de los polos, sequías más recurrentes que nos están afectando, incluso en nuestro país, que están afectando muy seriamente a la agricultura, la disponibilidad de, ¿cierto?, de tierra para poder cubrir la alimentación de la población. Inundaciones, ustedes se fijan en las noticias, cada día que nos muestran, ¿cierto?, nos muestran inundaciones en todas aquellas zonas en donde quizás, ¿cierto?, habían lluvia, pero no al nivel de provocar desastre y destrucción, ¿cierto? Y también un aumento en la intensidad de las fuerzas con que atacan, ¿cierto?, en este caso la naturaleza, cuando se producen tifones o huracanes. Todo esto que estamos viviendo, de acuerdo a los científicos, ¿cierto?, y de acuerdo a lo que se ha investigado, se produce por un aumento en lo que conocemos como el efecto invernadero del planeta. El planeta tiene de por sí una capa de gases que es como una frazada. Cuando nosotros tenemos frío, nos abrigamos, ¿cierto? En invierno sobre todo. Entonces, lo que consiste esa capa es que permite regular la temperatura del planeta. Los rayos del sol llegan, ¿cierto? Y aquellos que de alguna manera se irradian a la atmósfera quedan retenidos. La idea de eso, ¿cierto?, en el diseño, ¿cierto?, del planeta, aquel que lo hizo, ¿cierto?, lo que logra ese efecto de tener como una frazada es mantener una temperatura estable en el planeta. Y gracias a eso logramos mantener, ¿cierto?, un equilibrio en la vida y en los ecosistemas. El punto está en que producto de un aumento, ¿cierto?, de los gases efecto invernadero que emiten las industrias, ¿ya?, o las actividades económicas, ¿sí?, ese efecto invernadero se ha visto incrementado, es decir, la frazada que cubre el planeta se ha incrementado en tamaño y en densidad. Por lo tanto, el calor que queda retenido en el planeta es mayor. ¿Y eso que genera? ¿Cierto?, un aumento, o lo que uno ve, ¿cierto?, reflejado, si uno mira el termómetro, un aumento en la temperatura promedio del planeta. ¿Ok? Y eso es lo que está causando una alteración en todos los ecosistemas del planeta. ¿Ok? Ahora, partiendo de los datos de registros que tenemos, ¿cierto?, sabemos que la concentración atmosférica en el planeta, si lo pensamos desde los años 1900 hasta el año 2010,
existen otros gráficos que te muestran, ¿cierto?, a lo que pasa hoy día, pero esto no ha cambiado, esta tendencia no ha cambiado. Existe una correlación entre este aumento en la concentración de CO2 versus el cambio que estamos teniendo en la temperatura del planeta. Por lo tanto, aquí viene la gran pregunta. Bueno, ¿qué hacemos para corregir esto? Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer acá, obviamente, es tratar de entender y de modelar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la eficiencia económica, en particular ocupando el bienestar social, qué es lo que pasa, ¿cierto?, con el equilibrio económico cuando consideramos, ¿cierto?, estas externalidades negativas. Entonces, vamos a pasar, ¿cierto?, al objetivo 2, que es representar los efectos de la externalidad, en particular de las externalidades desde el punto de vista de la externalidad negativa, o cómo va a poder entender qué está pasando aquí. Lo que nosotros tenemos acá, en primer lugar, vamos a tener lo siguiente. Y necesito que se abstraigan un poco de esa figura y vamos a ir construyendo sobre la misma. Primero, vamos a tener la curva de demanda. Okay, voy a usar otro color. Esta curva de demanda que está acá. Y también una curva de oferta, pensando en que esto es un mercado perfectamente competitivo. Vamos a simplificarlo. ¿Okay? En donde el equilibrio, nosotros sabemos que en un mercado perfectamente competitivo se da en donde el precio se iguala con, ¿cierto?, el costo marginal privado, que sería en este punto. Por lo tanto, el equilibrio se va a dar entre en la cantidad Q sub P y P sub P. P significa privado, ¿ya? Es decir, no estamos considerando los efectos sociales, digamos, productos del daño. El punto está en que cuando nosotros reconocemos que existe un daño, en este caso, por ejemplo, sobre los ecosistemas, del medio ambiente, ¿cierto?, ecosistema del cual nosotros vivimos, los seres humanos, ¿cierto?, y también los seres vivos que nos acompañan, los árboles, los insectos, los animales, ¿cierto? Cuando reconocemos que existe un efecto negativo, ¿cierto?, lo podemos representar, por ejemplo, a través de esta curva que está acá, que es una línea recta para este caso particular, que sería el costo marginal del daño asociado a la externalidad negativa. ¿Ya? Si existe un costo, para cada unidad lo que vamos a hacer es sumar este costo que está aquí, lo vamos a sumar al costo marginal privado y vamos a obtener lo que se conoce como el costo marginal social. Sumamos forma vertical. ¿Ya? En dicho caso, el equilibrio ahora no está dado en este punto, sino que se traslada a un punto distinto, que sería este que está acá. Es decir, cuando consideramos el daño, el costo marginal social nos lleva al hecho de que la cantidad óptima a ofertar es menor y el precio evidentemente es mayor, porque hay que restringirlo. Es decir, estamos pensando en un mercado en donde la señal de precio es la que permite restringir el consumo de sofre. ¿Ok? Y por lo tanto, uno dice, perfecto. Para poder entender, ¿cierto?, desde el punto de vista del bienestar social, cuál es el efecto que esto tiene, ¿cierto?, en los consumidores y los productores, en esta economía, lo que nos va a quedar acá es lo siguiente. Un área, este triángulo rojo que está acá, que contiene el daño que se está produciendo, que sería como una suerte de costo social, ¿cierto?, que está provocado por el daño, que sería el área representada por E, F, G, H, J. ¿Ok? Total, es el daño total que se produce. Ahora, para nosotros poder comprender cuál es el daño que estoy evitando cuando paso de este punto a este punto, entendiendo que sigo provocando daño en ambas situaciones, pasamos a representar
¿cierto? De una manera algebraica, por una parte, tomando las áreas que se conforman con las distintas curvas. Entonces, si yo tengo el punto inicial, que era este que está acá, ¿cierto? Versus el nuevo equilibrio, lo que me va a interesar es poder comparar el bienestar social de ambas situaciones, restándolas. ¿Ya? La comparación va a ser a través de la resta, en donde voy a colocar primero, voy a considerar cuál es el bienestar social en el punto de equilibrio donde, ¿cierto?, no se internaliza el costo, versus la segunda alternativa, el punto de equilibrio donde sí se internalizaría el costo social. En dicho caso, el bienestar social, en el caso privado, recuerden, va a ser excedente del consumidor más excedente del productor, pero acá se suma algo más, que es el costo social, ¿cierto?, producto de esta externalidad que tengo presente. ¿Cómo se determina? Recuerden, si este es el precio de equilibrio, ¿cierto?, de sub P, el excedente del consumidor se determina como el área A más B más F más G, que es lo que tenemos acá, que es el área contenida entre la curva de demanda y el precio. Y por otro lado, el excedente del productor es el área que está entre el precio que se cobra y el costo marginal privado, que sería C más E más H, menos el excedente, perdón, menos la pérdida social, que sería lo que está contenido entre ambas curvas. Sería E, F, G, H, J. ¿Ok? Y nos queda representado como, sumando las áreas, A más B más C menos J. A continuación, el punto 2, que representa el bienestar social en el equilibrio, cuando consideramos el daño, estamos representando la curva de oferta a través de la curva de costo marginal social, tenemos excedente del consumidor, recuerden que el precio está acá ahora, por lo tanto el excedente del consumidor que nos queda es solamente A. A. El excedente del productor, que es lo que está contenido entre el precio y la curva de costo marginal privado, pero restringido a la cantidad que estoy ofertando. Por lo tanto, Q sub S, que sería el área, sería BFCE, que es lo que tengo acá. Menos, ojo que se sigue produciendo daño acá. Las áreas del daño son las que están contenidas entre ambas curvas de costo marginal privado y costo marginal social, restringido al Q sub S, que sería FE. El total sería de esta situación, ¿cierto? Bienestar social, A más B más C. Y si yo resto ambas situaciones, la pérdida social que yo evitaría si estuviera produciendo acá, en este equilibrio, donde está costo marginal social intersectado con la curva de demanda, sería J. Eso es lo que estoy evitando como pérdida social, el daño. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿En qué se mide la pérdida social y el bienestar social? Moneda. Como son áreas, buenas cuentas, recuerden que el área siempre va a estar, porque acá tenemos pesos por unidad y acá tenemos cantidad. Entonces cuando multiplico P por Q, voy a tener pesos, unidades monetarias, digamos así. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, esa área que está acá podría ser 1.000 millones de dólares por efectos del cambio climático en el daño que se está produciendo solamente a la agricultura. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. Súper. ¿Más preguntas al respecto? Sí, profe. Sí. El QP y el PP Ujú. indica el equilibrio antes de la externalidad. Sí. O sea, digámoslo así, más que antes de la externalidad, es una situación en la cual los agentes no internalizan la externalidad, porque el daño Ya, sí está, ¿ok? Pero Sí, es una situación en la cual
los agentes producen y van a seguir produciendo daño. ¿Y por qué eso tiene costo social si todavía no lo tienen internalizado? Para poder comparar, tú necesitas primero reconocer que hay un daño. ¿Ya? Lo que pasa es que piénsalo de esta manera. Las empresas están emitiendo gases de efecto invernadero. Vienen los científicos y le muestran al planeta, en los años 70, que es lo que ocurrió, que algo malo está pasando. Y vamos derecho a un abismo si no se resuelve. Y empiezan a mostrar los resultados, entre los cuales muestran, por ejemplo, las muertes de las personas que son afectadas, por ejemplo, los bronquios o sistema respiratorio, producto de los elevados niveles de emisión de contaminantes. ¿Ya? Entre otras cosas. La contaminación existe desde que estamos partiendo desde la era industrial, de la revolución industrial. ¿Ya? El punto está, incluso más, esto podría ser efecto también hasta de un volcán y podría no ser asociado a la actividad industrial. ¿Ok? Pero la externalidad existe y está presente. El punto está en que necesito comparar y saber qué es lo que me conviene de estar en una situación en donde los privados no reconocen, o más que no reconocer, no internalizan, porque pueden tener conciencia, pero dado que están compitiendo entre sí, ¿cierto? No logran, ¿cierto? Llegar de alguna manera a un acuerdo, ¿cierto? Para poder reducir su cantidad de producir, porque además lo pueden acusar de colusión. Entonces tiene que venir alguien, que en este caso es el Estado, que dice, mira, aquí se está produciendo un daño, por lo tanto, calculemos qué pasaría si efectivamente reconocemos ese daño, lo internalizamos de alguna manera, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Cómo se logra que las empresas internalicen ese daño y, ¿cierto? Obtenemos idealmente este nuevo equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Y en el cálculo de pérdida social, profe, eso de que ¿Mm? es uno del bienestar social en QP menos dos veces el bienestar social en QS, ¿esa es como la fórmula general o es para que nos dé justo el J? No, esa es la fórmula. ¿Sí? Ah, ya, Sí, gracias. pero S1 y 2 son representados de estos números asociados a... Ah, ya, ya, sí. No, no es dos veces, por si acaso. Vale, vale. Gracias. ¿Ya? Ujú. ¿Más dudas? Sigamos. ¿Qué es lo que ve una empresa cuando le dicen, mira, tú, y eso vamos a ver de qué forma se hace, ¿cierto? Tú tienes que internalizar el daño. Nuevamente, las empresas, recuerden, maximizan su utilidad sujeta al ingreso total menos el costo total, pero ahora tienen que incorporar la función del daño. Por lo tanto, si estamos en un mercado perfectamente competitivo, ingreso marginal, que es igual al precio, va a ser igual al costo marginal. Costo marginal privado más el costo marginal del daño, que no es otra cosa que el costo marginal social. Es decir, las empresas, si tú logras determinar el daño, y obviamente que la empresa por sí sola no va a tener incentivo a determinar el daño, ¿ya? Va a venir alguien que le va a decir, mire, este es el daño que usted está produciendo, por lo tanto, la empresa, si le imponen esa condición de que tiene que internalizarlo, bueno, lo va a hacer, ¿ok? Y en ese caso, debiéramos encontrar que el equilibrio se va a producir donde el precio igual a costo marginal social. Entonces, bueno, aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan para corregir una externalidad negativa? Por ejemplo, si estamos considerando que no haya intervención del Estado, el mundo ideal. De buena cuenta, mientras menos, ¿cierto?, intervención de un tercero haya y podamos llegar a acuerdos lo que está sucediendo, súper bien, porque hay menos costos.
¿cierto? Y el Estado se puede preocupar de otros temas que son más relevantes, ¿ok? Aunque esto también es relevante, pero podría destinar tiempo para otras cosas. Entonces, si no hay intervención del Estado, en general, ¿cómo se resuelven las temáticas donde hay empresas que, por ejemplo, contaminan las aguas, ¿cierto? Y generan problemáticas a otras empresas que necesitan esa agua para sus procesos productivos? Si ellos pudieran negociar, ¿cierto? Y pudieran llegar a acuerdos, sería el mundo ideal, porque en buenas cuentas podrían resolver en forma descentralizada todas estas temáticas. Entonces, podrían, por ejemplo, llegar a un acuerdo comercial. Mira, yo te voy a financiar, la que está contaminando, te voy a financiar un filtro para que tu empresa pueda seguir operando. O la otra le dice, mira, la verdad es que eh, yo te voy a hacer la inversión, la que está siendo afectada, te hago una inversión en tu empresa para que yo pueda seguir operando. Sería un acuerdo, ¿cierto?, entre ambas. O también podrían decidir, ¿sabes qué? Mira, el negocio sin contaminación genera tanto más dinero entre ambos que podríamos fusionar. ¿Ok? El punto está en que para que la negociación se lleve a cabo, tienen que ocurrir dos cosas. Una es que los costos de transacción sean menores que el incremental de ganancia a la solución conjunta. Es decir, si nos vamos a fusionar, por ejemplo, pero en todo el papeleo, la contratación de abogados, el tiempo que nos vamos a demorar, las estructuras organizacionales, todo eso suma en costo. Es mayor al incremental, es decir, la ganancia incremental que tendría en el conjunto, no me conviene que nos fusionen. Y por otro lado, generalmente, cuando uno va a negociar con alguien, lo importante es saber qué tiene el derecho. El derecho a tener aguas limpias o el derecho a contaminar. ¿Ok? Si está claro el derecho, la negociación se facilita. Pero si no está claro el derecho, lo más probable es que tengas que ir a tribunales. ¿Ok? Y eso, nuevamente, volvemos al punto anterior, de los costos de transacción. Los costos de transacción empiezan a aumentar en términos de tiempo, ¿cierto? En términos de cantidad de horas de abogados que tengo que contratar. Todo eso hace más compleja la situación. Entonces, cuando ocurre esto y no se logran llegar a acuerdos entre las partes, tenemos la intervención del Estado. ¿Ok? ¿Cómo interviene el Estado? El Estado interviene de distintas formas. Una, por ejemplo, estableciendo normas. Por ejemplo, dice, mira, vamos a establecer un límite a las emisiones y si usted no cumple, va a tener que pagar una multa. ¿Ok? Como lo que establece la norma de emisiones para centrales termoeléctricas en Chile. ¿Ya? Si ustedes no cumplen, bueno, multa. Entonces las empresas lo que tienen que hacer, empezar a hacer inversiones, por ejemplo, o empezar a cerrar centrales si es que es muy caro hacer una inversión nueva. ¿Ok? También, esto existe también, de hecho existe en la ley chilena, la ley 19.300, que es la ley asociada al medio ambiente, existen normas que permiten transar permisos de emisión. No es tan recurrente en Chile, esto se ve más en Europa, en donde la autoridad dice, mira, nosotros necesitamos limitar las emisiones en un nivel, por ejemplo, en 100. Y voy a repartir, si hay 10 empresas, 10 unidades de contaminación a las 10 empresas, para ser equitativo. ¿Ok? Entonces una empresa dice, oye, pero es que yo contamino 11. Ya, no te preocupes, tranquilo. Porque los excedentes que se produzcan de aquellas empresas que contaminan menos, se van a poder transar. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa que contamina 9 y le sobra una unidad de contaminación, de derecho a contaminar, lo puede transar y se lo puede vender a la empresa que contamina 11, pero siempre resguardando que se mantenga un límite en la cantidad a emitir de parte de quienes participan del mercado. ¿Ok? También existen nuevas normativas, como por ejemplo, eh, atendiendo, no sé si han escuchado el concepto de economía circular, ¿cierto? En donde en buenas cuentas yo produzco un bien y el bien, cuando llega al final de su vida útil, la pregunta es quién se hace cargo. No sé si han fijado, de repente van caminando por un lugar, un paraje, un paisaje hermoso,
y de repente se encuentran con un refrigerador. Alguien lo tiró ahí, ¿ya? Entonces la ley lo que viene a hacer, la ley REP, que se publicó en Chile, la ley 20.920, es a establecer responsabilidad sobre ese bien que perdió su vida útil. ¿Quién tiene esa responsabilidad? En este caso es el productor. Por eso se le llama ley de responsabilidad extendida del productor, donde la ley establece que a partir de ciertos años, cuando se publiquen las normas, porque una cosa es la ley y la otra es la norma, cuando empiece a entrar en vigencia la norma, las empresas van a estar obligadas a contratar los servicios de una empresa que se le llama gestor de residuos, en donde esa empresa se va a hacer cargo de reciclar los desechos asociados a todo tipo de productos: plásticos, papeles, residuos electrónicos, de todo. ¿Ok? Esta ley es nueva y es lo que se nos viene, ¿ya? En términos de la internalización de costos que tienen que hacer las empresas productoras. Las otras formas de incentivos que tienen en el Estado es impuestos aplicados a emisiones. Por ejemplo, la ley 20.780, que aplica el impuesto verde que grava las emisiones provenientes de fuentes fijas. Por ejemplo, provenientes de calderas o turbinas, o que en su conjunto sumen una cierta cantidad en términos de potencia, ¿ya? 50 megavatios térmicos en este caso. Y lo que se aplica es, usted contamina tanto, bueno, ahí tiene lo que tiene que pagar este año: 100 millones de dólares por contaminar. ¿Pero cómo 100? Bueno, eso es lo que usted contaminó, 100 millones de dólares. O contamina o hace alguna inversión que elimine y reduzca, ¿cierto?, ese nivel de emisiones. La otra forma, ¿cierto?, los subsidios, por ejemplo. Es decir, subsidiar a las energías renovables como el desarrollo solar, eólico, geotérmico, entre otras. Por ejemplo, hoy día ya no, porque los parques solares y los parques eólicos son competitivos. Pero hasta hace unos años atrás se pensaba, en Chile por lo menos, ¿cierto?, establecer ciertos incentivos, y de hecho se entregaban incentivos, como por ejemplo un subsidio de la inversión. Es decir, si tu planta costaba 100 millones de dólares, yo te entrego un subsidio de 10 para que puedas construir tu planta y tú puedas vender energía en la red. En Chile, básicamente los subsidios se han dado, pero es lo menos recurrente que hay, ¿ya? Por distintos motivos, ¿ok? Pero hay otros países que sí aplican subsidios. Si uno quisiera ver cómo opera esto en términos, por ejemplo, de los impuestos, si yo tengo nuevamente el modelo que estábamos ocupando recién, ¿cierto?, de competencia perfecta, en donde tenemos empresas que tienen un cierto costo marginal privado, y en donde además representamos el costo marginal social, que incluye el daño que se produce, el impuesto se calcula como la diferencia entre el punto de equilibrio que teníamos inicialmente, ¿cierto?, que era este que está acá, y la recta que corta al costo marginal privado. Ese diferencial es el impuesto que yo tengo que sumarle, ¿cierto?, al costo marginal privado, al producto, en este caso la oferta, para que la producción llegue a este punto. Donde el rectángulo amarillo, este rectángulo amarillo, viene a ser la recaudación que va a obtener el Estado. ¿Ok? Y lo que quedaría como rectángulos que quedan entre lo amarillo, ¿cierto?, y la curva de costo marginal privado es el excedente del productor, o bien lo que queda acá es el excedente del consumidor para efectos de, ¿cierto?, la mirada del bienestar social. Como conjunto, se está maximizando el bienestar social. Lo que pasa es que una parte se la lleva el Estado. ¿Me siguen? Súper. Resumiendo, en lo que respecta a lo que son las externalidades, siempre hay que tener en cuenta que los actores del mercado
no necesariamente van a tener los incentivos suficientes para internalizar los costos asociados a las externalidades negativas o bien positivas, ¿ya? Y en ese caso, quien interviene en esa situación es el Estado, como planificador social. Los capítulos que tienen que leer en este caso son el 10, 11 y 12, en particular el 10, 12, el 11 lo vamos a ver en la próxima clase con el tema de los bienes públicos. Pregunta hasta acá. Dudas, inquietudes. Profe, ¿Sí? a mí me queda la duda, o sea, que no entendí muy bien, en cuando se refiere a los derechos de, Emisión transable. claro, de la Con permiso. negociación. La negociación, Sí, acá. ¿Ok? claro. Ujú. No me quedó claro cuando el segundo punto que dijo de los derechos de la propiedad. Suponte que tú eres dueño de un terreno en donde tú plantas algún tipo de producto agrícola, ¿ya? Frutas, verduras. Y viene una industria y se instala eh, justo en donde el agua nace, por ejemplo, y la industria desecha ciertos productos que a tus cultivos los mata, los quema, por ejemplo. Y vas primero, la primera cosa es tratar de conversar con la empresa, ¿no? Pues es que, mira, tengo un problema grave porque se están quemando los cultivos. Y la empresa van a decir, bueno, tengo que ver si es mi responsabilidad, porque a lo mejor se te quemaron con el sol, no les diste el agua suficiente. Y empieza una conversación entre las partes, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Ya ahí se empiezan a surgir los costos de transacción, porque hay que demostrar de quién es la responsabilidad y para demostrar eso hay que tener pruebas. ¿Ok? A continuación, ¿cierto? Ya demostraron que sí, efectivamente las aguas son las contaminaciones que produce la empresa. Y la empresa dice, mira, o sea, lo lamento, lo siento, porque resulta que en la ley no hay ninguna parte que diga que yo no puedo usar esta agua y pueda eliminar estos desechos, porque en particular te hacen daño a tu cultivo, pero nada más. En ese caso, la ley podría no establecer los derechos de quién o la forma en cómo se pueden exigir las condiciones en que tiene que estar el agua. Caso en el cual, ¿cierto? Una de las soluciones es conversar nuevamente con la empresa y mira, sí, pero me está haciendo daño. Y la empresa puede decir, no, sí, bueno, pero es que es la ley, pues. No hay nada que me restrinja a usar la agua y a dejarlas tal cual como yo la he hecho al río. Siempre cuando la ley no diga nada. Y en ese caso, queda como un vacío en la ley. Y eso genera, ¿cierto? Que el que se apropia del derecho es la empresa. Pero la empresa está diciendo, oye, ante ese escenario yo ocupo el agua tal cual me lo permite la ley, puedo ocupar el agua, como no dice dónde, cómo, o qué cantidad o en qué condiciones tengo que echarla al río, ¿cierto? Tú eventualmente no tienes ningún derecho. ¿Se entiende? O eventualmente, si no hay claridad, porque todos se instalaron a ocupar el agua, pero no hay claridad porque la ley no dice en ninguna parte que hay un derecho sobre el agua y que el agua tiene que entregarse en ciertas condiciones para que los usuarios, ¿cierto?, las puedan usar. Entonces tenéis que ir a tribunales. Y los tribunales van a decidir. Ante ese escenario, ¿cierto? Evidentemente que el juez va a mirar la ley, va a decir, oye, mira qué es lo que dice la ley, o qué se ha resuelto en otros casos, o cuáles son los perjuicios que se están produciendo, ¿cierto? Ya a esa altura el partido ha pasado 10 años. Ya tu cultivo, ya prácticamente la deuda de la casa, viste que perdiste la casa porque tenías una hipoteca, no pudiste pagar los flujos. Entonces, ¿quién perdió? La industria siguió ahí instalada, pero perdiste tú, perdió las personas que te podían comprar los productos y probablemente si eres un productor mayoritario, ¿cierto? El efecto que tuvo en el mercado puede ser que los precios hayan subido. ¿Se entiende?
Sí, claro. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Por eso que es súper importante que la ley establezca los derechos sobre los bienes, en particular aquellos bienes que podrían verse afectados por la actividad productiva. ¿Me siguen? Siguiente. Más preguntas, dudas, inquietudes. Les agradezco que hayan estado en clase y nos estamos viendo el miércoles entonces.